Arsenio Manila patrocina Café del Correo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos primero que están hoy con nosotros Diego Boza, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano y Enrique Montiel, y estábamos hablando de la encuesta y las perspectivas electorales. No sé si le he interrumpido a Diego. No, que ha habido un malentendido con lo de que tenemos que cerrar los colegios electorales porque sabemos quién va a ganar, ¿eh? No nada más, la oposición tendrá que seguir oponiéndose porque su labor, pero sin duda estamos, queda muy poco, pero queda mucho. Entonces estamos en una situación, de aquí a mayo pueden pasar muchas cosas. Algunas están pasando y aún así no sufre desgaste Teófila Martínez, porque creo que una situación más grave que un 10% de la ciudad no tenga suministro de agua es difícil que se dé, y aún así el resultado de esa situación lo resuelve satisfactoriamente en el ámbito de las encuestas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa realidad y ver que la marca Teófila y que la acción de Teófila es una acción que está muy bien arraigada en la ciudad y que hay una parte que la compra siempre, pase lo que pase. ¿Qué ocurre? Es que no estamos hablando ahora de los otros que tienen. Yo, acordaros que cuando se hablaba tanto de Carlos Díaz como de Chávez en su día, yo decía al propio Partido Popular, bueno, ¿cómo que está desgastado si sigue ganando por mayoría absoluta? Los que está eso es desgastado vosotros, que no sois capaz de meter un gol en la portería, ¿no? Entonces, aquí en Cádiz ocurre un poco lo mismo. Así, el gran drama es que cuando hay un liderazgo como en el caso de Teófila, que ocurre en otras provincias de España, la culpa de que no hay alternativa la tienen los propios partidos, que no han sabido estudiar en su momento el fenómeno, y en este caso se han dedicado, mientras ese liderazgo se consolida, el resto de los partidos están en pelea permanente, quítate tú, me pongo yo y tal, cuando se sabe, dice, lo lógico sería que un partido, hombre, los primeros 4 años no se sabe, pero a partir de los 8 años ya se está viendo una orientación que sería lógico que se dijera, bueno, hay que tener una capacidad de liderazgo que tenga posibilidades frente a Teófilo Martínez. Mira, me voy al caso del Puerto por salirme de aquí. El error que comete el Partido Popular, quitando en su momento a Aurelio Sánchez, que llevaba muchísimos años ya formado diputado nacional y de buenas a primeras, por una estrategia que ya me contará algún día el señor Sanz cómo es, bueno, pues le quito uno a Hernán y así parece, y al final las encuestas que había entonces eran incluso algo mejor con Aurelio Sánchez, pero ¿qué ha ocurrido? Que a partir de ahí no va a levantar cabeza porque lo que va teniendo son alcaldes, digamos, líderes provisionales. Teófila ha logrado mantener frente a una falta absoluta en frente de también un fenómeno en los partidos de la oposición, es decir, cuando la figura de Teófilo Martínez se va consolidando, hace que en el PSOE concretamente el abandono de personas con entidad política y ciudadana, sí, y con prestigio público, que no se ven a sí mismos en la oposición, y entonces desisten, ¿no? Y poco a poco el nivel que se exige al candidato de la oposición va bajando y bajando y bajando por abandono. Y eso es un poco decir, esto han sido los hechos, pero el Partido Socialista pone a un gran candidato, le enfrenta a Teófila a un gran candidato que es Rafael Román, que podía haber sido también un gran alcalde de Cádiz. Sin embargo, ocurre, que es lo que ha dicho Rafael antes, que la figura de Teófila estaba consolidada o se estaba consolidando. No fue el momento, pero candidato mejor que Rafael Román, yo no lo he conocido. Está claro, aquel fue el momento, y además aguantó en el ayuntamiento allí, que esa es otra, que si acaso va, pues primero pide la contraprestación de, bueno, yo voy, pero como no voy a ganar, estaré en el Senado, ¿no? Si no, yo no. Y aún así, a veces están un año y pico y desaparecen de los ayuntamientos. Sí, sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, si os parece. Quería conocer vuestra opinión acerca de el Supremo ha decidido investigar a los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, junto con otros 3 aforados, que son diputados o senadores, Mar Moreno, Gaspar Zarría y José Antonio Viera. De estos 5, uno de ellos es diputado por la provincia de Cádiz, que es Manuel Chávez, aunque se prodiga poco
por la provincia y no viene nunca, ha sido elegido diputado por la provincia de Cádiz, como lo ha sido a lo largo de la historia, o en elecciones generales o en elecciones autonómicas, casi desde el 77, me parece que ya encabezó la lista del Partido Socialista, y en estas últimas elecciones también, ¿no? Parece que la causa se va a segregar en tres, y una parte con los aforados que son parlamentarios andaluces irá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada, y el resto de imputados que no están aforados ni en el Parlamento de la Nación ni en el Parlamento andaluz se quedarán en manos del juzgado de Sevilla. ¿Cómo veis? Yo creo que esto es un drama a la vista. Yo recuerdo que cuando vi entrar en la cárcel a Barrio Nuevo y Vera, yo no sentí una gran tristeza. Sentí que eso era un drama también, que lo que estaba pasando. Igual que recuerdo que cuando escuché por la radio que Tejero entraba en el Parlamento pegando tiros y haciendo el imbécil, sentí un bochorno extraordinario, sentí una vergüenza de ser español enorme, ¿no? Que el presidente de la Junta tanto tiempo, Manuel Chávez y Griñán, puedan ser imputados, o si lo son, para mí será otro drama de los que he vivido como ciudadano de este país en mi vida. ¿Por qué? Porque es muy fuerte esa imputación y es muy fuerte lo que ha pasado. Entonces yo lo que creo, que pase lo que pase, o pase lo que haya pasado, hay una responsabilidad muy grande del propio Partido Socialista, que no ha sabido depurar internamente la responsabilidad y que su comportamiento ha zigzagueado demasiado. No se ha puesto al servicio de decir vamos a poner las cosas como han sido, vamos a actuar enérgicamente y vamos a impedir con leyes, con procedimientos, que esto no vuelva a ocurrir, porque lo que ha ocurrido ha sido muy fuerte, en mi opinión, dramático. Yo, en este asunto, el componente jurídico y el componente político, ¿no? Hay que tener muy buena información para saber, incluso establecer las líneas divisorias entre unos y otros y no verlos en conjunto, ¿no? Parece apuntar, el tema jurídico, parece apuntar a que Manolo Chávez va a estar absolutamente fuera de cualquier imputación jurídica, ¿no? Con Griñán parece que es distinto en referencia a la etapa en la que estuvo de consejero de Economía, ¿no? Y por supuesto los consejeros de empleo, eso parece que la imputación va a estar clarísima, ¿no? Va a estar cantada, ¿no? Y después en la gestión del proceso que va haciendo Alaya, yo creo que cometió ahí una actuación, yo creo que era, bueno, yo creo que inaceptable, que era el dar el paso a indagar en el pleno del Parlamento andaluz la posición que habían tomado los grupos, incluso las intervenciones. Yo sé de alguien que le dijo a Manuel Gracia, el presidente del Parlamento de Andalucía, que se había comportado de una manera indigna en la representación de lo que representa, es decir, es la soberanía popular en Andalucía. El Parlamento no puede ser atravesado desde otro poder como el Poder Judicial y entrar por la puerta a indagar. Es decir, él debía de haberse convertido en una barrera, incluso física, ¿no?, y de denuncia en la puerta del Parlamento, diciendo aquí ni Alaya ni nadie entra, ni indaga, ni intenta romper lo que es el poder soberano, porque es que, claro, el Parlamento de Andalucía es el que hace las leyes, es decir, es el que hace las leyes podrán gustar o no podrán gustar, pero no hay leyes ilegales. Es decir, eso me parece que es muy fuerte hablar
Diego, tú sabes más que yo de temas jurídicos. Las leyes ilegales en el Parlamento de Andalucía, yo creo que ese tema no se debe plantear. Bueno, tenemos ahí un tema en Cataluña que va también por un sendero, ¿no? Sí, similar, ¿no? No, Entonces, hombre, no, pero aquí estamos hablando, no estamos hablando de actuaciones inconstitucionales, no estamos hablando sino de leyes alegales o ilegales, es de lo que se está planteando. Si la ley plantea un vaciamiento, vamos a ver, es que quizás a veces hablamos de los ERE y lo damos ya por supuesto, ¿no? O sea, que llevamos años hablando de los ERE, quizás la cuestión es que se trazó un sistema para evitar los controles, para vaciar presupuestariamente una zona y sacarlo de otra. Entonces, ¿hasta qué punto se trazó ese sistema? Es donde está, Alaya. Sí. ¿Se trazó simplemente en un ámbito reglamentario o intervino el Parlamento de tal forma que le trató de dar respaldo legislativo a un sistema prediseñado para vaciar? ¿Estaba ese sistema prediseñado o no? Claro. Tendríamos que... Es un debate jurídico muy interesante, o sea, muy interesante, el hecho de ver si aprobar una ley puede tener responsabilidad penal, que es donde estaríamos, porque en realidad tendríamos la ley orgánica del Código Penal sin una ley superior a la ley aprobada por él. Entonces, todo el mundo necesitaría un aforamiento tremendo. No vaya a pensar que es bueno para su región una ley que al final termina con él en la cárcel por haber tenido un comportamiento ilegal. Es decir, yo distingo entre el Consejo de Gobierno de la Junta y el Parlamento. Yo creo que la distancia es inmensa, enorme. Jurídicamente no tiene nada que ver una cosa con otra. Desde el momento y la forma que el Parlamento se convierte en una correa de transmisión del Consejo de Gobierno, eso sería desde una teoría clásica. Decir, bueno, el Parlamento son parlamentarios elegidos que representan la voluntad popular, pero sabemos cómo funciona. En realidad la iniciativa legislativa no la desarrolla el Parlamento, sino que el Parlamento lo que hace es aprobar una norma. Entonces, yo creo que la cuestión está en que, desde el punto de vista penal, ya hay otras cuestiones políticas, ¿es un sistema prediseñado por alguien que utiliza el Parlamento para dar cobertura a ese sistema? Para evitar precisamente eso, o sea, legaliza un sistema que aún así sigue yendo contra los fondos andaluces y por lo tanto está gestionando. Lo que pasa técnicamente, si podemos, lo que ocurre es que se actúa sobre una parte del presupuesto, ¿no? Una ley anexa al presupuesto de la Junta, ¿no? Claro, esa ley es la que viene del Consejo de Gobierno, que es lo que permite y que el Parlamento aprueba automáticamente, transferencias de financiación. Sí. Efectivamente. Claro. Esa transferencia, ¿quién las dicta? El Consejo de Gobierno, ¿no? Y el Parlamento. Y la aprueba el Parlamento. La aprueba el Parlamento. Dice, bueno, entonces, ¿dónde está el problema aquí? Yo tengo un problema con esto, como con otras muchas cosas, que es que mi trayectoria como gestor público me lleva muchas veces a ponerme en la situación del gestor público, más que en el de la acusación popular y mediática, la verdad. Entonces, hay momentos que un gestor público ve una necesidad social y un gestor público honesto, honrado y que quiere ser eficaz, quiere resolver ese problema con los medios que tiene lo antes posible, de la forma más eficaz, más clara y más rápida. Claro, después viene un orden jurídico-administrativo que lleva muchas veces a encorsetarte, a esposarte por no poder resolver esos temas. Claro, y si el político, llevado por la buena voluntad de resolver el tema con los medios que tiene, establece un sistema a través del cual unos sinvergüenzas vienen y se lo llevan a sus bolsillos. Pues en el planteamiento tiene la respuesta. Pero durante 10 años, o sea, hay dos elementos. Durante 10 años, primer elemento, porque si es una situación de emergencia, habría tenido sentido. En general. No estoy justificando. Lo que digo es la distinción entre esos escalones que viene la responsabilidad política, clarísima, la responsabilidad legal, jurídica y penal. Es muy complejo. Pero déjame que te diga. Para eso están las salvaguardas normalmente de los interventores y de los informes de los profesionales.
Si alguien con un informe, aun queriendo y la buena voluntad, tiene un informe y se lo salta, ya entonces no hay nada que hacer. Es decir, ya no hay nada que hacer. Ya no es que no me he dado cuenta o llevado por la buena voluntad y por el querer una eficacia. No, no. Si tú tienes un informe, te tiene que parar los pies como si eso fuera un semáforo. Vamos. Pero yo te digo a lo que tú decías antes de yo, gestor público. Tú, gestor público, ves la necesidad de hacer una actuación tal, pero tú, gestor público responsable, haces el seguimiento final de la gestión. El seguimiento final de la gestión se ha hecho. No se ha hecho. Entonces las personas han estado actuando. No tiene por qué ser así, ¿eh? Entonces, un gestor público que hace algo para que... La alcaldesa o el alcalde no tiene por qué hacer el seguimiento. Se entiende que una opción que se ha dado, el que se ha interpretado, están los concejales, están los técnicos. Y siendo Andalucía, el aparato administrativo es grandísimo. Claro. Y efectivamente tiene que haber controles. Pero son controles escalonados que al final la cúpula no está en ese asunto. Ahí han fallado un montón de gente, por supuesto, con responsabilidad política y jurídica. El problema está, yo no creo que tú, gestor público, hubieras abandonado el asunto. El problema es jurídico penalmente dónde se va a marcar el límite. Si va a llegar hasta Griñán, va a quedarse más abajo o va a llegar más arriba. Yo dudo que se pueda, creo que el límite máximo desde el punto de vista penal podría ser Griñán, pero aún así habría mucho que interpretar para valorar que hay una responsabilidad. Lo que están diciendo, en ese sentido. Lo que están diciendo sospechosamente es que se queda en Viera. En Viera se queda todo. Lo que ocurre es que previamente tenemos una situación de imputación. Griñán es posible que le llegue, pero es que sabe qué pasa, que yo creo que Viera seguro. Pero bueno, pero tenemos que marcar dos cuestiones, una cosa es la imputación, otra cosa es la condena. O sea, el problema es que si nosotros anticipamos la cuestión a la imputación, es probable que lo imputen. Y la señora presidenta, nos pondremos en pie para hablar de ella, Susana Díaz ha dicho que los va a expulsar del partido o van a obligar a dejarle el cargo. Pero es que el problema es que todo este debate está, yo paso vergüenza ajena viendo cómo se estamos fomentando, y nos fomentamos todos, en la de virtuar la figura del imputado, que es que nada más que hay la de testigo, la de perito diputado, es decir, es una figura que te da el amparo de la ley, porque en unas diligencias y en una investigación puede estar usted, a partir de ahí... Pero no hay nada que hacer, Emilio, son damnificados de la situación actual, pero no hay nada que hacer. Pero yo coincido con es una perversión del sistema, se ha tolerado tanto, se ha tolerado que condenado, el alcalde de Aloerín se ha condenado y todavía estamos pretendiendo que vuelva a su puesto. Se ha tolerado tanto que la gente ya la imputación lo ve porque dice, bueno, si hace el imputado es que lo van a pillar. Y exige en ese momento. Si se hubiera actuado de forma coherente por los dos grandes partidos que han sido los que han tenido la responsabilidad en este caso de apertura de juicio oral, usted se tiene que ir a su casa. Con ese momento la gente no exigiría imputación porque vería respuestas, pero el problema es que no llegan respuestas, que hay condena y se sigue, que se condena a Mata y hay un acuerdo. Me la has quitado la boca. El caso Mata es un caso sorprendente, un tío es condenado en firme, entra en la cárcel y al poco tiempo pues lo sacan y lo tienen que volver a meter. Bueno, pero eso estamos hablando de otra cosa distinta. No, pero aquí se ha hablado, pero forma parte un poco del porque el Supremo, yo entiendo, del drama, lo que yo por, le llamo por, el por drama. terminar mi exposición, yo entiendo que se está, y yo de verdad me cabreo mucho con estas cosas, dice, bueno, pues lógicamente porque es el Supremo quien tiene que habilitar lo que sea correspondiente para investigar lo que le ha mandado una jueza. Eso es lo que ha ocurrido. Es decir, lo que ha dicho el Supremo es, pues vale, ya que están aquí, empezamos. Uy, se monta, No, vamos a ver, si el procedimiento... Entonces, a mí me da terror que eso que estamos comentando, es decir, que aquellas figuras que tiene todo el amparo, se convierta para la gente, para los medios y para los propios partidos en la guerra. El mundo de los imputados ha pasado a la semicondena. Claro. Y los grandes partidos ya se ven obligados por ese clamor público y publicado de decir no habrá ninguno que esté en el partido, que esté imputado. Claro, ahí habrá una serie de damnificados que después, cuando sean los juicios, no habrá forma de... De todas formas, a mí hay una cosa que me interesa, lo voy a comentar. Viene al hilo de esto. Es la superioridad política y ética que tiene Podemos respecto a los partidos existentes, fundamentalmente el PP y el PSOE, en este asunto de los imputados y tal y cual, que es la siguiente. Cuando oímos hablar a los dos grandes partidos, su discurso es, los echaremos del partido, no irán en nuestras listas y tal. No, es que no me hable de asuntos personales,
porque es que si usted pone a una persona honesta en una situación corruptible, igual dentro de 2 años, de 3 o de 5, el corruptible se corrompe. Sin embargo, como Podemos no tiene ningún imputado, de lo que habla es de las normas, de los mecanismos de control, de la publicidad, de poner clara toda la tramitación, y es de lo que hay que hablar, y los 2 grandes partidos no los veo yo que hablan de eso para nada, para nada, para nada. Ni el PP ni el PSOE, a lo que llegan hay es... voces que dicen que apertura del juicio Enrique, oral es cuando a lo que se llegan toma la es, decisión. a lo que llegan es, está hablando de hacer- no consentiremos ni uno, a la calle, si es que a mí no me interesa pero eso, yo quiero que hable usted de lo otro, de lo importante, de lo que va a pasar mañana y pasado mañana, de las normas, de la claridad, de la transparencia, de la modificación de la imputación, de todo ese tema. lo que dice Rafa. Y claro, Podemos, es que aunque quisiera hablar no tiene, porque no tiene ni uno, o sea, viene desde el limbo de la limpieza absoluta, y eso es una posición virtuosa y de ventaja para hablar de lo importante, y es el único que habla de lo importante. Claro, porque en la respuesta del PP y del PSOE es echar a los que hay, y la respuesta de Podemos es que no haya. Entonces, en ese cambio de perspectiva es la cuestión interesante, porque el otro problema que nos vamos a encontrar es que siguen surgiendo, incluso en esta situación en la que a mí la operación esta de Madrid es la que más me sorprende. En plena crisis, en una situación de recortes, en una situación, incluso en ese momento, sigue habiendo muestras de corrupción. Por lo tanto, es que hay cierta tendencia estructural hacia la corrupción. Que no dependa de los temas personales, ni de la integridad de las personas, sino la corrección de los procedimientos y de los sistemas. Porque hemos visto que están robando y entrando en la cárcel gente antifranquista que lucharon por la libertad y tal, y se convirtieron en sinvergüenza. Luego, que no sean los temas relacionados con las integridades personales, sino con los procedimientos, que no pueda, que haya controles, que haya transparencia, y de eso ahora mismo, de lo que habla es Podemos. Lamentable. También, a ver. Bueno, no sé si nos da, tenemos nada más que 3 minutos, casi telegráfico. ¿Alguien quiere comentar el tema del tranvía? Pues bueno, como Enrique, que es un tranviario opositor al trazado por la calle Real. Eso sí, yo he defendido que el tranvía llegaba, y la prueba es que ha llegado. También digo que Izquierda Unida ha tomado carta de naturaleza, y realmente se nota. O sea, es más Izquierda Unida la que está interesada en culminar esta obra en el año 15, el año 15, que otros que no lo ven tan claro. Pero vamos, que el tranvía, yo dije que llegaba y ha llegado, ¿eh? Sí, no, hombre, la Consejería de Izquierda Unida es un elemento estrella, ¿no?, para su gestión, y a mí me parece bien. Yo siempre he dicho que es un buen proyecto, muy mal gestionado. Si ahora se corrige la gestión, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que ha tenido muy poca colaboración desde los ayuntamientos, que debían de haber creído en eso y ponerse a colaborar con actuaciones de carácter urbanístico. Por ejemplo, en Chiclana hay allí unos embudos que la ciudad se podía haber corregido y no se hizo. En fin, es un tema muy largo. Yo creo que bueno, que todos estamos pensando que el futuro es positivo con el tranvía, y que quizás, pues, por un poco lo que dice Rafael, las guerras políticas de ponerse las medallas es lo que hace retrasar todo esto. Bueno, el futuro, pero no se nos olvide el pasado, por favor. El desastre que ha sido la tramitación del tranvía desde que se inició hasta ahora. Es una muestra de cómo es capaz la Junta de funcionar de forma horrible. Bueno, ¿alguna dedicatoria para Pues hoy? a Eva y a José, buenos amigos míos, que son María Engunza y Eva, y a Pelayo de El Terraza, que nos atiende muy bien, Su y Majestad, que el Rey, logró tener además un sol el sábado muy importante, que creo que era algo de haber sido Rey Mago, lo ha podido ayudar. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el programa de hoy. Agradecemos a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz, a Enrique Montiel y a Diego Boza sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención, y les emplazamos para dentro de una semana con nuevos temas en el Café del Correo. Arsenio Manila patrocina Café del Correo.